Buenos días, Egunon. Agradezco en primer lugar la amable invitación de estar aquí, ¿no? Sentimos especial vínculo, ¿no?, con esta comunidad foral y bueno, gran parte, y creo que esto es un disclaimer que debo por anticipado, de lo que luego pueda comentar en el debate se debe a que Jesús Mari y yo mismo y un larguísimo equipo, estaba Salvador Rueda y muchos otros, hemos estado comprometidos en la elaboración técnica de los borradores de la estrategia territorial de esta comunidad y, por tanto, sentimos de una manera muy directa, sensible y personal los problemas y los grandes desafíos que tiene, ¿no? Dentro de que, para los que nos hemos movido por todo el territorio de España, incluso en ámbitos foráneos, realmente tenemos que recordar que siempre que me toca trabajar en Navarra, me acuerdo del libro de Mario Gaviria titulado Navarra Abundancia, a pesar de todos los pesares, realmente es una comunidad que lo ha hecho bien y que tiene una larguísima trayectoria de responsabilidad territorial que, sin ninguna duda, ha dado sus frutos, a pesar de que muchos de los problemas van a salir aquí, en esta mesa, y saldrán después, nos muestra que la tendencia, como en tantos otros territorios, es a moverse en dos velocidades, Pamplona y resto, a que todos los problemas que atribuimos a esta globalización y tendencia a concentración de población, riqueza, innovación, etcétera, en determinados hubs, en determinados lugares, ocurre a nivel de Europa, ocurre a nivel de España, ocurre a nivel de la propia comunidad. Pero no es eso lo que ahora voy a intentar transmitirles, sino muy rápidamente y conectando, además, me viene fenomenal. En los últimos tiempos tienden a asociarme con Ángela de la Cruz, lo cual es un privilegio, ¿no? Y somos un poco como el contrapunto, ¿no? Nos tocará dentro de muy poco hacer casi juntos una intervención en Canarias, ¿no? Y esto no lo hemos promovido nosotros, ¿no? Son los terceros, son los organizadores los que entienden que hay un algo, hay un hilo conductor en el pensamiento, ¿no?, que une la perspectiva que ella tan brillantemente expone siempre desde esa dimensión, no solo jurídica, sino dimensión de administradora pública, de persona comprometida en el urbanismo de toda la vida, y mi propia percepción. Voy a intentar señalar, arranco también casi con un aforismo parecido a los que ha puesto, ¿no? Las leyes inútiles perjudican a las leyes necesarias, ¿no? No solo son superfluas, son perjudiciales. Esto es un tema, no es un aforismo neoliberal, es bastante antiguo, como pueden ver, 1748, en una época en que se estaba forjando la democracia, ¿no?, y los derechos humanos, ¿no?, que se expresarían en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y luego más tarde en la Revolución Francesa. Voy a intentar analizar muy rápidamente y con una perspectiva complementaria a la que hemos escuchado. A veces hay redundancias directas, lo cual espero que las acepten no como una repetición aburrida, sino la prueba de que hay una convergencia de perspectivas que hoy en día nos abocan a una dirección de reforma del sistema bastante convergente, bastante coherente. Estamos en general cada vez más en el ámbito académico y en el ámbito profesional y en el ámbito de los responsables públicos consensuados en entender que es necesaria esa reforma y hace falta el establecer cómo y de qué manera se puede establecer. El tema clave y el núcleo es esta historia que tiene solo nuestro sistema, es el único en el mundo que tiene, salvo los que hemos exportado a América Latina, hay que decir. No sé si han salido ganando de pasar del sistema norteamericano del zoning al sistema español de la ordenación, digamos, o de la clasificación del suelo en el sentido de la atribución de la regulación del estatuto de propiedad. No es tan rígido ni tan armado como el nuestro, pero en gran medida está ya implícito, ¿no? En general, hay planeamiento en todos los países del mundo. Esta idea liberal de que no hay planeamiento en los grandes países desarrollados, en Norteamérica, por ejemplo, ¿no? No es verdad.
No es verdad. Además, en este caso lo digo porque tuvimos que desarrollar una investigación que se titulaba ¿Qué podemos aprender de América?, donde fuimos analizando un país tan complejo, como saben ahora, que la prensa está llena de noticias sobre sus elecciones, ¿no? Sí tienen planeamiento. Y es más, en muchos casos es más determinante que el nuestro. Y en muchos casos, en la escala pequeña sobre todo, la opinión de la población es mucho más determinante. Es decir, no se hace algo si la comunidad de propietarios cercana o la comunidad de vecinos del entorno no lo acepta. Sistema que prevalece, por ejemplo, en Holanda, con la cultura del polder. Donde no hay acuerdo, no hay planes. Los planes son siempre la materialización, es como una constitución, un contrato, la materialización de un acuerdo entre el futuro, que lo representa, y la voluntad general, representa la Administración, y los habitantes que se ven afectados por esa circunstancia. Cuanto más afecte a los propietarios, más, para que se hagan idea de lo que me estoy refiriendo, es que, por ejemplo, permitir oficinas o no en una urbanización residencial, en el caso norteamericano, en gran medida depende de los vecinos que ya están. Se parece más a la situación de una comunidad de propietarios, de una escalera, digamos, del portal, que a lo que nosotros llamamos la participación ciudadana, por decir. Voy a hablar de 4 cosas muy rápidas, porque tengo muy poquito tiempo. En primer lugar, la naturaleza del plan, la crisis del objeto, que ha señalado también Ángela, el problema de los 2 grandes males, exceso de regulación y unido a burocratización, es decir, se olvidan en estos 2 procesos el para qué. El planeamiento se hace para algo. Es decir, las normas en sí, ¿no? Aquí no se me ocurre de Montesquieu, sino la frase bíblica, ¿es el hombre para la ley o es la ley para el hombre?, ¿no? Es un tema absolutamente claro y la consecuencia es el conflicto. Y cuando hay conflicto, en una sociedad democrática se termina expresando en el ámbito jurisdiccional, que es lo que está pasando en muchos otros lugares hoy por hoy, en Francia, por ejemplo, en Italia cada vez más, y empieza en América Latina. Conforme el planeamiento se consolida, la juridicalización está también consolidándose, cada vez es más una cuestión de abogados, no de abogados, de bufetes especializados en tribunales. Y el debate, la pregunta de si es posible flexibilidad sin incertidumbre y estos planes que ya hablamos y que Ángela ha señalado de planes estratégicos, ¿qué es lo que los hace estratégicos? Como ella ya ha señalado muchas de las cuestiones, voy a pasar muy rápido sobre los puntos principales. La primera, la idea del plan urbanístico. El plan no es no es ni una norma ni una ley en el sentido estándar que tiene en la tradición de nuestro derecho, desde la Ley de Procedimiento Administrativo y de los años 50. Cuando en Terría gestaba el sistema que viene del franquismo, ¿no? Que organiza nuestra administración, todavía no se había gestado la idea de plan, se gestó a la vez, es en paralelo. Es verdad que él se sumó a esa idea y que realmente, pero los planes tienen cantidad de elementos que no guardan relación con la voluntad de estabilidad e intemporalidad de las leyes. Una ley es tanto mejor. Fíjense en los debates actuales, lo que voy a decir, algunos interpretarán esa clave. Pero cuanto más afecte a un colectivo indeterminado, es decir, no tenga un target, y cuanto esa ley sea más intemporal, menos dependa de unas circunstancias. Cuando deja de ser funcional, la ley se sustituye. Pero los planes, según se ejecutan, por así decir, se van exprimiendo en el sentido literal, ¿no? Van perdiendo virtualidad. Cuando un plan que prevé un suelo urbanizable ejecuta el suelo urbanizable, ya no es el plan del suelo urbanizable, ese suelo ha dejado de ser, incluso hasta la ley nos está metiendo, ya se ha transformado. Bueno, pues este tipo de cuestiones que tienen que ver con el tiempo, es lo que en realidad caracteriza lo estratégico, porque estamos en general muy confusos de qué es lo estratégico. Pues fíjense, se lo digo muy rápido, aunque sea el punto 4. Es estratégico aquella organización, digamos, aquella disposición del plan que permita la adaptación en el tiempo, que permita extraer elementos clave que sirvan para monitorizar, y si no se puede adaptar en el tiempo, no es estratégico. La otra cuestión importante es que sea selectivo, es decir, no dice todo, sino dice lo importante. Pero ojo, lo importante tiene que ver otra vez con el tiempo. ¿Qué es importante? Lo que hay que asumir en el tiempo. Y esto tiene mucho que ver con la política, como tenemos. Es decir, ¿qué es lo que hace un gobierno diferenciado y qué es lo que hace la democracia interesante, estimulante, etcétera? El debate de qué es lo primero que hay que hacer en el tiempo.
y que es lo más importante que hay que asumir. Bueno, tanto esta como alguna otra diapositiva tomó la exposición de motivos de la ley, que muy probablemente la propia Ángela es autora de muchos de estos conceptos que dejan clarísimo que el plan urbanístico en realidad, si lo hiciéramos bien, me perdonan los juristas, ¿no?, debería ser una tercera categoría. Hay leyes, hay actos administrativos, debería decir, hay leyes, actos administrativos y planes. Ahora, como ya no tenemos plan del desarrollo, pero recuerden que hubo un ministerio del plan del desarrollo en los años 70, ¿no? Ese elaboraba planes, ni leyes ni actos administrativos, planes. Bueno, esta imagen para aplostar ya para los arquitectos, ¿de qué se trata? Aquí tenemos una neurona vista por el microscopio electrónico. Es lo que de verdad es una neurona. Pero este es el dibujo de Ramón y Cajal. En el dibujo de Ramón y Cajal hay ya las claves del funcionamiento de la neurona y se entiende. Yo creo que la foto de la derecha, los que somos profanos, no nos dice gran cosa, es una nebulosa, ¿no? Los planes, en realidad, están haciendo sobre la realidad siempre esto, dibujos de Ramón y Cajal. Si están bien hechos, sirven y ganas el premio Nobel. Y si son mamarrachos, que no sirven para interpretar la realidad ni gobernarla, deben orillarse. Nuestras leyes no siempre aseguran que esos dibujos sean los de Ramón y Cajal, y esa es la pena. Es decir, que uno hace un mamarracho diciendo que esto es la neurona, y si cumple lo que formalmente dice la ley, pues ha funcionado, ¿no? Pero realmente hay que acertar. Es decir, cada vez pienso más que los planes son un tema de talento y de esfuerzo, ¿no? Y que ese talento, claro, no se le puede atribuir a una persona. Hay que abrirlo a la sociedad en su conjunto, lo más posible, justamente para acertar. La crisis de los fundamentos de planeamiento, de nuevo, me vuelvo a la idea que también ha señalado Ángela, porque está en este frustrado proyecto de ley. La idea de que intentar entender monolíticamente el plan sustentado sobre el principio de legalidad es muy pobre hoy en día, porque hay otros conceptos clave, la confianza legítima, la eficacia, la protección. Este de la confianza legítima, ¿no? Planes porque no nos fiamos del vecino, ni del promotor. O sea, el promotor está demonizado, el vecino está demonizado como populista, el ecologista como desde su visión sectorial. Pues resulta que tenemos que convivir. Y en una sociedad democrática, convivir es soportar al de al lado y su punto de vista distinto. Y, por tanto, un plan solo es eficaz si se basa en un mínimo de confianza. Algo tendrá interesante que decir la visión ecologista, igual que la visión de género, igual que la visión de los propietarios o incluso la visión de los financiadores del urbanismo, en este momento en que... Les diré una anécdota. En el caso madrileño, el mero hecho de que esta ley, que aparece aquí abajo, se retirara, ya supuso la retirada a su vez de un montón de grupos de inversión que decían, hombre, qué bien, en España se está planteando una ley de seguridad jurídica, esto es de país moderno. Y de pronto, al retirarse, dijeron, vamos a ver, que había una ley de seguridad jurídica del urbanismo y que la han retirado. Uf, lío en España. Vamos de momento a Portugal, vamos a Singapur, ¿no? Porque hasta tanto España se sepa qué pasa, ¿no? Es decir, ahora mismo el urbanismo no lo están financiando las cajas de ahorros, pobrecitas, que se nos fueron, bueno, salvo algunas afortunadamente en el norte, ¿no? Se nos fueron con la crisis de 2008, sino en gran medida grupos de inversión, fondos de inversión. Estos fondos de inversión, a veces los llamamos fondos buitre, etcétera, pero son los bomberos de Noruega, son fondos soberanos, o sea, no siempre son. Ese fondo de pensiones que muchos de ustedes tienen es un fondo de inversión, que puede en muchos casos, justamente si es conservador, trabajar en el inmobiliario. Y por tanto, ese es el capital. Hay que tener en cuenta, digamos, estos puntos. Pongo dos imágenes, pero ya se han dicho, que son justamente de Sonia, que no sé si luego podrá intervenir con nosotros, de un artículo en Ciudad y Territorio, ¿no? Y muestran dos cosas. En primer lugar, que el planeamiento está muy envejecido, y fíjense, casi todo, solamente este 22 más 3, 25%, es de después del texto refundido, en términos generales, ¿no? Por tanto, casi todo el planeamiento que tenemos no ha recogido ni este tema de las situaciones básicas del suelo, ni siquiera el tema tampoco de la regeneración urbana. Es decir, que estamos con un planeamiento en realidad desfasado de otra España, que no es la que
Por comunidades autónomas se puede ver que hay diferencias. Algunas de las que tienen planes más actualizados es que tienen pocos planes, tienen menos, pero en general es muy antiguo el planeamiento, ¿no? En algunas es caso escandaloso, ¿no? Madrid tiene una ley de 2001 y tiene el 85% de la población regulado sin la ley de 2001, antes de la ley de 2001, el 85% de su población. Entonces, hacemos leyes, luego las leyes no son solo la clave, sin una acción. Esto es un tema importante y ya lo ha dicho también Ángela, y me repito. Finalmente, el contenido de los instrumentos de planeamiento tiene que cambiar. Originariamente era una idea de proyecto que se ha ido ampliando, ¿no? Y ahora necesitamos ampliar para nuevos temas. Fíjense en esta secuencia que daría para una conferencia completa de fases de la gestación del planeamiento. Desde las servidumbres reales de ciudades como París, donde el planeamiento es por trocitos, esto era regeneración urbana. Se ampliaba y aparece la Plaza de los Vosgos o la Plaza Real, etc. Durante muchos años este era el sistema proyecto a proyecto, ¿no? En otros casos, por proyectos completos. El diseño de la ciudad, de la nueva ciudad de Edimburgo, se dibuja desde el plan con la tipología exacta, ¿no? A los arquitectos esto nos encanta, ¿no? Porque era un plan, nos emocionamos casi cuando vemos el plan de Craig de Edimburgo, ¿no? Pero claro, el problema es que cuando se plantea esta idea de Edimburgo al caso de Madrid o Barcelona, las ciudades grandes, ya esto se hace abstracto. Esto que en Edimburgo era una idea de un trazado, en el caso del ensanche de Madrid, que ahora no nos está pasando la fotografía, ¿no? Es un trazado ya, digamos, sin la cualidad de saber cómo son las viviendas, cómo van a ser las cuestiones. Y de ahí se pasa a una idea más de ordenación del territorio general. Esto es una imagen del Plan de Madrid, donde en realidad en los años 20, y esto en el fondo era un plan estratégico. ¿Qué es un plan estratégico? Esto acertó. Dijo, Madrid necesita tener una calle que prolongue el paseo de la Castellana que está y que siga hacia el norte, y que se organice a partir de eso. ¿Acertó o no acertó? Pues cualquiera de los que visitamos Madrid, ¿no? O los que allí vivimos, ¿no? Sabemos que la ciudad no existiría con una entidad coherente si no tuviera lo mismo que hablamos de los ensanches aquí en el norte, en el propio Pamplona o Bilbao o Vitoria, ¿no? ¿Qué sería la ciudad sin estos ensanches, ¿no? ¿Qué sería en aquel momento en Vitoria, que lo bien que colocaron siglos atrás la estación, ¿no? en su sitio, ¿no? Y qué mal se colocan ahora las estaciones de Adif, ¿no? Parece que las coloca el enemigo, ¿no? Entonces, bueno, son todas, digamos, cuestiones que tienen que ver con... Ahora está como... Bueno, la imagen de que el planeamiento puede ser de otra manera, esto es el plano de Londres, no era un plano de zonificación convencional. Está pensada la ciudad por barrios. Ya en Londres, 1944, ya teníamos la ciudad de los 15 minutos. Ya tenían cómo defender la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Ahora, en cambio, estamos en un proceso mucho más complejo. Esta es una idea del Madrid metropolitano, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas? Sobre regulación ya lo ha dicho Ángela, por lo tanto no puedo decir mucho más. Ángel Marinero, un secretario general de Castilla León, de la Consejería de Obras Públicas y socio ilustre de AETUD, es el que realiza, por si alguno no lo identifica, los vademecums del Boletín Oficial del Estado de Legislación Urbanística, ¿no? Y las estadísticas que plantea, que no voy a reproducir ahora no, por tiempo, son espeluznantes. Es decir, ahora mismo gran parte del trabajo de un especialista en urbanismo es moverse en la maraña legislativa. Bien, y ya estoy concluyendo. La judicialización, que también se ha planteado como una, digamos, otra lacra, y muy bien especificada y finalmente acabo con el tema que queda para el debate. ¿Es posible la flexibilidad sin incertidumbre? Sí, es más, es relativo la incertidumbre y la flexibilidad. Les voy a poner un ejemplo. Desde el punto de vista, el no fijar unos parámetros determinados, por ejemplo, de uso, desde el punto de vista de la administración es una indeterminación, es una idea flexible y una indeterminación. Desde el punto de vista del particular o del promotor puede ser una certeza y una tranquilidad. Ya sé que, según cómo evolucione el mercado, podré hacer más vivienda o más oficinas o más actividad económica o menos. Es decir, habrá que encontrar, y que ese es el quid del planeamiento, el equilibrio entre ambas ideas, ¿no? Lo que sí es cierto
es que cuando se tienen grandes ideas y no hay flexibilidad para absorber los cambios, la realidad cambia, te sorprende, ¿y qué es lo que haces? Improvisar. ¿Y cómo se llama en urbanismo improvisación? Modificaciones puntuales de planeamiento, ¿no? Y lo que dice Karl Popper, ya lo decía en 1957, él estaba criticando a la Unión Soviética en aquella época, viene a decir, claro, la rigidez monolítica del plan, como no se puede cambiar, te lleva a la improvisación fragmentaria. Sí, tengo que acabar ya. En Cuba esto lo llamaban resolver, ¿no? Que es hacer lo que pueda dentro del marco, ¿no? Y finalmente, a ver si sale la otra, es la última, a ver, ya está. ¿Qué hacen los planes estratégicos? Pues fundamentalmente, frente al modelo de la noción de programa, que es una secuencia muy ordenada de acciones dirigidas en el tiempo, realmente la clave de la aproximación estratégica es capaz de integrar el azar para modificar o encerrar la acción. Es decir, en definitiva, establecer escenarios que puedan ser modificados en función del progreso de la información disponible. Ahora que tenemos muchos datos, claro, esto ya está llevando a que algunos dicen, ya está, ya conseguimos, con inteligencia artificial, se lo pedimos a la inteligencia artificial, y nos dice en qué momento tendremos que cambiar los usos del suelo, según cómo vaya la evolución del mercado del este, ¿no? No va a ser así nunca, porque en gran medida el planeamiento habla de una geografía voluntaria. Y en una sociedad democrática, una geografía voluntaria significa la intervención de los poderes públicos que representan la voluntad general, es decir, la intervención de la sociedad misma, no solo del mercado, ¿no? Pero finalmente, y con esta ya creo que sí que es la última, en definitiva, la clave, si no aparece me da igual, la clave de la intervención estratégica, de ese plan estratégico, no es solo que no dibuje el planeamiento, la clasificación de suelo. A mi modo de ver, tiene tres condiciones. Liberarse de la clasificación de suelo, sin ninguna duda. Mientras exista, no hay ninguna posibilidad de reformar el sistema. Segundo, establecer claramente las prioridades y cómo en el tiempo pueden ir evolucionando. Ese es otro de los temas absolutamente capitales, ¿no? Y, como se señala aquí, fundamentalmente establecer escenarios. Y algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Establecer la sintaxis territorial. ¿El plan dejaría de ser norma? Sí, pero seguiría teniendo un vínculo importante en la escala menor. Esto lo dejamos para el debate, ¿no? Es decir, en la escala de la ejecución del planeamiento, lo que podríamos llamar escala de plan parcial o del plan de reforma interior, en esa escala sí tiene que producirse ese vínculo, pero no en el plan general. El planeamiento, que surgió para ponerle límites a la propiedad del suelo, ha terminado siendo el medio más eficaz de establecer la estabilidad de la propiedad del suelo y, asociado a esa estabilidad, justamente la especulación, que era lo que se pretendía evitar casi desde el año 56, ¿no? La retención especulativa de suelo y la consecuente encarecimiento. Ahora que vuelve a ser un tema dramático, lo dejamos para el debate, la carencia de suelo, ¿no? El sistema deviene particularmente ineficaz. Muchísimas gracias.